decidimos realizar este nuevo ciclo compuesto por 2 charlas, para que Enrique pueda presentar con mayor detalle los estudios. Estos trabajos, que son 2, uno de ellos es la continuidad del que venimos realizando desde hace varios años sobre los usuarios. Trabajo que nos es muy útil para ver la penetración de la tarjeta en la economía y medir cómo va evolucionando nuestros usuarios actuales y potenciales. Obviamente, esta vez teníamos especial interés para ver cómo estaba influyendo la pandemia en el comportamiento de la gente. Todos teníamos algunas impresiones sobre lo que estaba pasando, pero era importante ponerle números a esas sensaciones. Adicionalmente, el año pasado también le pedimos a Enrique hacer otra investigación que fue estudiar la relación de los comercios con las tarjetas, tanto de crédito como de débito. También aquí teníamos sensaciones, teníamos datos, teníamos algunas impresiones sobre lo que siempre ocurrió, esto de toda la vida, pero la realidad es que no teníamos datos concretos. Yo siempre digo que sabíamos que había algo de temperatura, había algo de fiebre, pero no sabíamos si era 37,2, 37,3 o 39,40. Con lo cual nos pareció importante hacer una medición de esas sensaciones para poder tener datos duros, con lo cual apoyarnos en nuestros análisis. Nuevamente, la exposición estará a cargo del licenciado Enrique Paredes, a quien la mayoría de ustedes ya conocen, es presidente del Estudio Paredes, consultor en marketing y capacitación. Luego de la presentación y sobre el final del encuentro tendremos un espacio para realizar las preguntas, las que pueden ir anticipando a través del chat que tienen a disposición en la parte de arriba a la derecha. Ahí está el simbolito, ahí pueden ir escribiendo, me las van a ir pasando, y yo al final de la presentación, todas las que podamos canalizar, según el tiempo que tengamos, lo vamos a ir haciendo. Así que bueno, espero que les sea útil para todos. Les pido una vez más el tema de mantener los micrófonos silenciados. Y Enrique, bienvenido otra vez a esta pantalla y te cedemos la palabra. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Para los que no estuvieron, complementando a las palabras de César, en la reunión de diciembre, les cuento. En esa reunión, él usó una palabra con mucha propiedad, dijo profundizar. En esa reunión vimos, para usar esa metáfora tan útil, esa figura tan útil, vimos el bosque. A partir de ahora lo que vamos a hacer va a ser ver los árboles. Pero como soy consciente también de que pasaron algunas cosas en el medio tiempo, sobre todo, la mente humana está ocupada con muchas cosas hoy en día, permanentemente vamos a ir aludiendo al bosque también para no perder de vista el bosque. Digamos, siguiendo los árboles, pero vamos a ver cada tanto el bosque. Sobre todo porque hubo gente que a lo mejor, por la época, a lo mejor no pudo participar, entonces también le vamos a hacer una especie de refresh de las cosas que vimos del bosque para que nadie se pierda nada. Realmente, como dijo César, fue muchísima, es muy rica la información, así que vamos a detenernos en cada uno de los aspectos lo más detalladamente posible. En primer lugar, una cosa importante quiero aclarar. Como acá vamos a tocar temas sensibles relacionados con los medios de pago, es decir, todo lo que es psicosocial y económico, quiero aclarar para los que no me conocen que mi enfoque siempre es científico. ¿Qué quiere decir? Si de golpe yo digo algo de la pandemia, de la cuarentena o de la vacuna, por favor que no se interprete como que estoy haciendo un juicio de valor sobre si estuvo bien lo de la cuarentena, mal lo de la cuarentena, etcétera, etcétera. Yo lo que hago es interpretar datos a la luz de la experiencia mía. Eso por un lado. Por otro lado, quiero aclarar, yo empecé de muy chico a trabajar en el sistema financiero, con lo cual, como orador, como docente, conozco a mucha gente, entonces no quiero que nadie se enoje conmigo. Por lo cual, la otra aclaración metodológica que quiero hacerles es que no voy a hacer alusión a ninguna marca, de emisor, de institución, ni nada, porque si no, después lo primero que pasa, empiezan los WhatsApp,
los correos diciendo, che, escúchame, nombraste al emisor tal o a la marca tal y no me nombraste a mí. Es decir, voy a destacar, obviamente, si hay o no hay una ausencia de marca o una ausencia de marketing, etcétera, en el mercado, pero no voy a hacer alusión a ninguna marca. Bueno, vamos a empezar entonces. Primero hacemos un breve repaso de lo que sería la metodología, que igualmente los que estuvieron ya la vieron. ¿Sí? Que fue un muestreo simplificado. Esa es la ventaja que tiene desde el punto de vista de lo que es la presentación de los resultados, implica que estamos trabajando con un coeficiente de riesgo realmente de lujo, porque estamos haciendo una réplica del universo en cada uno de los segmentos considerados. O sea, consideramos, digamos, todo el espectro socioeconómico. Vamos a continuar entonces con los usuarios, y lo primero que quería marcarles, porque es muy importante, esto sería el paraguas de esta exposición, es que todo lo que veamos a los medios de pago lo tenemos que ver encuadrado en este gráfico que estamos viendo acá. Vieron que normalmente cuando uno lee trabajos por ahí muy bien hechos, artículos muy bien escritos sobre los medios de pago, hablan de los medios de pago como si fueran algo que está en una nube, no en la nube tecnológica, ¿no? Sino en las nubes propiamente dichas. Es decir, no consideran el contexto. Y el contexto es clave. ¿Por qué? Porque los medios de pago van a jugar un rol diferente según esté hablando de un nivel socioeconómico, de otro nivel socioeconómico. Incluso dentro de un mismo nivel socioeconómico, no es lo mismo lo que puede ser un C2 de Comodoro Rivadavia que un C2 de Jujuy. Pensemos además que nuestro país, más que una cultura, tiene muchas subculturas. Nosotros investigamos mucho eso en la UBA. Nosotros somos en realidad como varios países. Y dentro de todo ese contexto, fíjense que es el último círculo concéntrico, aparece la pandemia. La pandemia, ya lo vamos a ver, va a teñir todo lo que estemos viviendo. Todo lo que estemos viendo, obviamente nosotros nos vamos a ceñir a los medios de pago, pero en la práctica ustedes se dieron cuenta que la pandemia ha barrido con todos los sectores de la sociedad. La cultura, el arte, la educación, la seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, eso quería aclararlo porque es muy importante. Dentro de la pandemia, ahora sí vamos a ir profundizando en cada uno de los árboles. Hay que distinguir tres aspectos que son los que indagamos, que son la salud psicológica, la física y la económica. La fase económica, la vamos después a analizar también, incidió, pero mucha gente cree que es lo único que incidió. Hay muchos prejuicios sobre este tema, pero la salud psicológica fue clave y la salud física no la tengo que mencionar porque desgraciadamente todos sabemos las cifras de muertos y de contagiados que tenemos. Pero quería aclarar eso porque a veces se puntualiza mucho sobre la económica y se deja de lado la psicológica, ¿no? Aclaro, que esto es muy importante, que cuando abordamos este trabajo, previamente a la encuesta propiamente dicha, estuvimos haciendo un estudio exploratorio cualitativo que nos permitió, primero, dimensionar el estudio con más alcance y segundo, profundizar mucho más para entender bien qué dice la gente cuando dice algo. Es decir, cuando la gente dice, me siento deprimido, ¿qué quiere decir deprimido? Es decir, hicimos psicosemántica de cada uno de los aspectos. Primero, situación económica. La situación económica, todos conocen las cifras macro, los que están acá, así que no voy a perder tiempo en eso. La situación económica impactó mucho en todos los niveles, pero ¿cómo impactó? Teniendo temor a perder el trabajo, teniendo temor a haber reducido los ingresos,
teniendo temor a la hiper, encima cada tanto aparecía alguno de los gurúes del sistema hablando sobre una posible hiperinflación, y el temor a no poder reanudar pronto o a no poder reanudar su actividad comercial. El temor económico fundamentalmente se dio en los niveles C2 y C3. Ahí fue donde se sintió mucho más todo este aspecto. La salud física estuvo dividida en dos subdimensiones. Por un lado, la gente tenía miedo a lo más obvio, o sea, al contagio, pero en paralelo, un gran porcentaje de esa gente, concretamente el 84% de esa gente, tenía temor a contagiar a los suyos, a sus familiares, hijos, nietos. Esto es una cosa muy importante. El temor a la salud física se dio con muchísima más intensidad en el ABC1. Y entramos al gran capítulo, porque el gran capítulo fue la salud psicológica. Yo sé que acá hay gente de todas las edades en esta actividad que estamos haciendo hoy, así que los voy a poner en contexto en 30 segundos algunos. Hasta ahora, la crisis que más se recuerda, y fíjense que no quiero ponerle ninguna palabra, digo crisis, fue la crisis de 2001, que se prolongó luego también al 2002. Digo esto porque, obviamente, hay millennials, ni hablemos de los centennials, que obviamente no vivieron esto, y en el caso de los millennials, si lo vivieron siendo muy chicos. Se produjo una gran crisis en ese 2001. ¿Por qué no le quise poner ningún modificador directo, como diríamos en gramática? Porque en principio fue una crisis política, renuncia el presidente de ese momento, después inmediatamente es una crisis económica, y después termina siendo una gran crisis psicológica. Ustedes saben muy bien que, y lo digo para los que la gente joven que no lo vivió, se produjo el famoso corralito, la gente no podía sacar su dinero, estuvo el tema de la convertibilidad, del dólar, del peso, etcétera, la gente no podía sacar sus fondos, los necesitaba para su salud, para una operación, etcétera, etcétera. O sea, en ese momento se creyó que peor que eso no nos podía pasar. Por eso todo el mundo, hasta el 2020, hablaba de la crisis del 2001. Fue un cataclismo psicosocial. Después hubo mucha gente estresada, mucha gente deprimida. Me acuerdo incluso que a nosotros nos tocó, y a algunos otros colegas, hacer los primeros talleres de manejo del estrés, incluso hasta para familiares de empresas clientes, porque realmente se habían derrumbado. Bueno. Sin embargo, lo que pasó en el 2020 está en otra dimensión. Es decir, no hay una diferencia cuantitativa entre 2001 y 2020 con la pandemia. Además de haber una diferencia cuantitativa, que es obvio, hubo una diferencia cualitativa. O sea, pegamos un salto muy, pero muy grande. Como dicen en filosofía, Heidegger hablaba de un salto epistemológico. Bueno, acá hubo un salto psicosocial. ¿Por qué? Porque de golpe primó, fíjense lo que en esta nube de conceptos que hay acá, a mayor tamaño, mayor intensidad, primó la incertidumbre. Y lo que primero necesita el ser humano, desde que vino a la Tierra, son tres características fundamentales psicológicamente. El ser humano necesita que su ambiente sea coherente, predecible y estable. Si yo no veo coherencia en el ambiente, no puedo predecir nada, o sea, salgo de mi casa y no sé si me van a matar o no, o si me voy a enfermar o no. Y no puede ser que hoy sea una cosa, mañana sea otra y pasado sea otra. Son las tres características. El ser humano siente que no tiene mecanismos de defensa frente a la realidad. A eso le acompañó la ansiedad. La ansiedad, ¿saben qué es? Para decirlo de una manera simple y profunda,
es la exacerbación de la preocupación. O sea, es normal estar preocupado por algo, un examen, una entrevista de trabajo, etc. Ahora, si yo estoy todo el tiempo preocupado, estoy todo el tiempo muy preocupado, eso pasa a ser un trastorno de ansiedad. Obviamente no vamos a entrar en los tipos de ansiedad porque sería otra cosa. Pero el ser humano vive la situación con mucha ansiedad. Luego el miedo. Fíjense una cosa, lo voy a decir rápido porque todo el mundo lo vio, y si no lo vieron, mejor que no lo han visto. Dicho es una cosa y verlo es otra. Todos los días, en cualquier noticiero que veíamos, veíamos abajo, debajo del zócalo de las noticias, e incluso en programas que no eran noticieros, la cantidad de infectados y de muertos. Si queríamos pasar a otro canal, nos contaban lo que estaba pasando en el mundo. Entonces, pasaba también en el primer mundo. ¿Cómo en el primer mundo? ¿Cómo Alemania? ¿Cómo Suecia? Entonces, no es solamente nosotros. Si queríamos ver el diario, veíamos fosas comunes, veíamos gente que moría sola, veíamos tener la opción de tener que decidir entre si le pongo el respirador a este o a aquel, etcétera, etcétera. Lo quise decir en 20 segundos porque tampoco nos vamos a masoquear. Bueno, todo eso genera un miedo terrible. Piensen que la mente humana está preparada exclusivamente para sobrevivir. Ataque o huida. Defensa o ataque. Y acá se me cambiaba todo el contexto. ¿Qué hago? ¿Qué hago frente a todo esto? Cuando la ansiedad y el miedo se juntan, que es lo más común, se provoca el estrés, que ustedes saben muy bien que genera una serie de reacciones fisiológicas, aumento del colesterol, aumento de ACV, enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera. O sea que nos puede llevar a situaciones límites de gran enfermedad e incluso de muerte. Y luego vino también la depresión. ¿Por qué? Porque el ser humano lo primero que necesita, dijimos, está preparado para sobrevivir, es saber de qué forma se va a defender, tener los mecanismos para poder saber cómo se va a defender. Y acá no sabía nada. ¿Por qué? Porque ni los médicos sabían. Ustedes acuérdense, aparecían grandes personalidades del mundo de la medicina, y un día un señor, un médico de Estados Unidos decía otra cosa, al otro día un médico francés decía otra cosa. En todos los programas de televisión entrevistábamos a los epidemiólogos y cada uno nos decía una cosa distinta. Es decir, el ser humano no sabía cómo reaccionar frente a eso. Es más, en este caso particular, el ser humano cuando se siente indefenso cae en una gran depresión. Pero en este caso particular hubo dos depresiones. Hubo una depresión, que es la clásica, la gente que se derrumba, que no tiene ganas de hacer nada, que pierde el ánimo. La figura es el que está tirado en la cama, mirando el techo del dormitorio. Ahora, la gente que profundizó esto, colegas que profundizaron esto, encontraron que hasta en eso fue original la pandemia. Original, obviamente, en el sentido negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque provocó un tipo de ansiedad específico del COVID y un tipo de depresión específico del COVID, que era, provocó una depresión con enojo, con bronca, con irritabilidad. ¿Por qué? Porque la gente no entendía por qué de golpe no podía salir, por qué de golpe tenía que estar encerrado. Entonces la gente empieza a buscar culpable, ¿por qué me pasa esto a mí? Etcétera, etcétera. Y eso generó una irritabilidad muy grande en la gente, tratando de ver de dónde venía la cosa, y obviamente no sabían de dónde venía la cosa. Porque ustedes fíjense una cosa, esto dicho con todo el respeto a una de las 3 profesiones que más venero, que es la medicina. Vieron que los médicos en general, los más jóvenes un poquito menos,
pero son formados con un principio de autoridad, son educados como que ellos tienen la palabra santa. Entonces fíjense que muchos de nosotros cuando vamos al mecánico le discutimos por qué hace tal cosa o tal otra, por qué nos quiere cobrar tal o cual cosa por el arreglo. En cambio, la mayoría de la gente va al médico y le dice, tome tal cosa o hágase tal estudio, y nadie pregunta por qué, para qué. No. Eso se llama principio de autoridad, que es un principio subconsciente que viene a través de los siglos. Bueno, en este caso, esa gente que tenía tanto principio de autoridad no sabía qué hacer concretamente. ¿Por qué? Porque era algo nuevo. Encima de todo esto, obviamente, se agregó que un tratamiento que parecía que podía funcionar un día, no funcionaba el otro, una droga que se decía que un día iba a funcionar, al otro día se decía que no servía, etcétera, etcétera. Bueno, esto es muy importante, seguramente que podremos hablar 3 días, ¿no? Porque tenemos que entender al ser humano, el sujeto de la oración, el sujeto de este encuentro, son los medios de pago, pero sería absurdo tratar de entender a los medios de pago sin entender al ser humano, como diría el sabio Ortega, con sus circunstancias. Esas son las circunstancias en las que el ser humano se está desenvolviendo. Es decir, ya lo vamos a retomar en la próxima reunión, pero todo lo que hagamos desde el punto de vista marketing, comunicación, diseño de productos, diseño de tecnología, etcétera, todo eso no está en una nube. Nosotros sí, a nivel de los que estamos en el sistema, trabajamos pensando qué puede ser mejor para el cliente, etcétera, etcétera. Pero el cliente lo va a decodificar, lo va a percibir, todo eso que nosotros le emitamos, le presentamos, le ofrezcamos, lo va a percibir dentro de este contexto de esta pandemia con este efecto psicológico. Fíjense, esto fue, les aclaro, aparte de hacer el exploratorio, todas estas preguntas que tenían carácter de profundización, las hicimos en forma espontánea, con lo cual tienen mucho más valor porque no fueron promovidas para que sin querer queriendo el subconsciente de uno lo traicione y diga lo que quiera bien decir y no lo que realmente siente. Acá fíjense que hay una revalorización de lo bueno que uno tiene en la vida, pero por otro lado, fíjense que está la frustración. Esto se dio sobre todo en el C2, en el C3, ¿por qué? Porque cayó el nivel de vida. Ustedes piensen que se perdieron, desaparecieron 22.000 empresas, o sea, estoy hablando obviamente fundamentalmente de pymes, de comercios, hubo una pérdida de 296.000 empleos. Hubo gente que ni siquiera podía buscar trabajo, porque gente de trabajo informal, el plomero, el electricista, etcétera, primero no podía tomar el colectivo para ir a buscar trabajo, la gente que trabajaba en personal doméstico, ese tipo de personas directamente no podía salir a trabajar, y eso provoca una gran frustración. ¿Por qué? Porque a toda esta gente en realidad se bloqueó un proyecto de vida. El ABC1 la tiene mucho más clara, porque tiene más medios. Entonces, al contrario, lo que hizo el ABC1 más fue revalorizar lo bueno que tenía en la vida. Y fíjense otra cosa muy importante, cómo una moneda puede tener las dos caras, ¿no? Yo alguna vez cada tanto lo digo, porque es un estudio muy grande, muy importante, que se hizo a nivel internacional, de unos colegas nuestros muy prestigiosos, y determinaron que entre el 65 y el 70% de la gente que se separa en las vacaciones. ¿Por qué? Porque uno deja el fárrago de la vida cotidiana, los chicos, el colegio, el club, la reunión de padres, etcétera, etcétera, y de golpe está en un all inclusive, debajo de una palmera, tomando un daiquiri, y de golpe mira al lado y dice, ¿qué hago al lado de esta persona? Bueno, fíjense acá las dos caras de la moneda. Hubo gente que disfrutó más la convivencia en el hogar, y hubo gente que precisamente
por no verse ese ratito que muchas parejas se veían cuando el trabajo era presencial, de golpe encontró que realmente tenía una crisis en su pareja y se replanteaba, ¿estoy haciendo lo que tengo que hacer con esta persona al lado mío? Fíjense qué impacto atómico tuvo la pandemia, que cuando le preguntamos a la gente qué quería hacer de aquí en más, ¿qué cosa nos pasó? Mucha gente tomó conciencia de la fragilidad de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Todos sabemos, ¿no? La vida es tan frágil, podemos salir a la calle, se cae un pedazo de mampostería, y un segundo antes, un segundo después, nos salvamos y caminamos más rápido o más despacio, o nos morimos. Nos rebalamos en la bañadera, nos golpeamos la cabeza y nos morimos. Pero la gente eso lo niega normalmente, si bien forma parte de nuestra cotidianeidad. Pero acá no. Acá, de golpe, se enfermaba, amigos, parientes, se nos iba algún pariente o amigo, entonces quedó el famoso querer disfrutar el presente. No sé si voy a vivir mañana pasado, voy a vivir el ahora. Después lo vamos a relacionar con otra cosa, ¿no? Y por otra cosa hubo mucha gente que se asustó porque de golpe dejó de percibir ingresos, no podía abrir el comercio, etcétera, etcétera. Entonces se asustó tanto que dice, no, de ahora en adelante voy a ahorrar. ¿Para qué? Para poder evitar cualquier imprevisto si me llega a pasar algo. Y después entramos en la parte aspiracional y le preguntamos a la gente, esto insisto, esto no fue guiado, fue espontáneo. De todas las conductas que generó la pandemia, ¿qué le gustaría más hacer de ahora en adelante? Y fíjense, es apabullante cómo salió el tema del trabajo virtual, del home office y de la flexibilidad horaria. Desde ya, esto, desde el punto de vista de las repercusiones, o sea, de las consecuencias, tuvo dos cosas que son, hoy se le dice antagónicas, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado la gente dice, y así voy a poder equilibrar más mi vida personal y mi trabajo. Voy a poder poner más límites entre la vida personal y el trabajo. Bárbaro, ¿no? Hasta acá. Fíjense, dejamos incluso las dos caritas sonrientes. No quisimos poner las otras dos caritas para no ser, como dicen los chicos de hoy, mala onda. Pero ojo, que por otro lado hubo gente, esto va a haber que trabajarlo en el futuro y lo vamos a analizar en el próximo encuentro, ¿qué provocó? Provocó también un desequilibrio. ¿Por qué? Porque de golpe hubo gente que notó que no tenía horario de trabajo, que no tenía límites entre la vida personal y el trabajo, porque le mandaban un WhatsApp a las 10 de la noche, o le mandaban un WhatsApp a las 7 de la mañana, o un domingo a la tarde, etcétera, etcétera. O sea que hubo gente incluso que planteó esto, y lo planteó de una manera muy concreta con referentes como, por ejemplo, ahora hay más reuniones que antes. Sí, empiezan a horario y terminan a horario, pero resulta que ahora tengo 3 veces más reuniones que antes. Planteado este contexto psicosocial y sociológico, le preguntamos a la gente, ya yendo de lleno al tema del empleo de los medios de pago, ¿qué estaba utilizando más? Y los vamos a ver en orden decreciente. Bueno, acá tenemos a nuestro gran compañero, enemigo, o como lo quieran llamar, que es el efectivo. Y fíjense, ¿no? Este cuadro es una pinturita de la realidad, ¿no? Luchamos con la tecnología, hablamos de la inclusión, hablamos de cómo abrir el juego a otros players, a la fintech, etcétera, etcétera, pero fíjense cómo en los segmentos bajos prima el efectivo y recién se descomprime en la BC1 y en el C2. Fíjense el gran impacto de la tarjeta de débito en segundo lugar.
¿Se dan cuenta por qué les decía lo importante de la pandemia? El aislamiento, hubo gente, se llegó a hablar de cosas terribles como el virus que podía estar en los billetes. Ojo que acá la mente humana se disparó para todos lados, ¿no? No quiero entrar en las teorías conspirativas, etcétera, etcétera, porque ya iríamos a otro capítulo. Pero vayamos a lo más simple, ¿no? Al tocar la plata. Bueno, fíjense, después del efectivo, ahí pisándole los talones, apareció la tarjeta de débito. Y fíjense con qué impacto en el ABC1 y en el C2. Fíjense ya cómo en el C3 empieza a bajar un poquito, y después lo voy a volver a repetir, esto en las conclusiones, no es para brindar con champán, fíjense que cómo decrece notoriamente en los segmentos bajos, ¿no? En el D1 y en el D2. Nuestra querida tarjeta de crédito. Nuestra querida tarjeta de crédito impactó más que nada en el C3, en el C2, pisando los talones en el D1, porque es la clase baja a la que salvó, la clase baja superior. El pago electrónico tuvo un gran impacto. Esto si lo hubiéramos hecho años atrás no hubiera dado así. Y fíjense qué repercusión tuvo, sobre todo, básicamente, en el ABC1 y en el C2. Toda la gente se manejó, no voy a decir marca, ya digo, pero ustedes me saben muy bien de qué estoy hablando, le dio una gran importancia a esto del pago electrónico. En la tarjeta prepaga hubo un incremento importante para lo poco que tenía, prácticamente, ustedes fíjense que los que más las emitían en la fintech, que tenía poca repercusión, pero aquí se ve el impacto de la tarjeta alimentar en los segmentos bajos, en el D1 y en el D2. También otra cosa que queríamos saber era, ¿existe o no una demanda de servicios financieros que hasta ahora no estén siendo abastecidos por el sistema? 6 de cada 10 nos dijeron que no necesitaba ningún otro servicio financiero. Los otros 4 sí, saltó el préstamo, en forma muy importante. Obviamente esto está tomado sobre el 39% de la gente que dijo que necesitaba. Y fíjense que después sí aparece la tarjeta de crédito con 2 variantes. El D2 nos pedía otra tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque el D2 no le alcanzaba el límite que tenía, estaba ahogado por la situación, y entonces estaba pidiendo otra tarjeta. En el caso del D1 también se producía eso, es decir, había una demanda de otra tarjeta y en algunos casos, tanto en el D1 como el D2 que no tenían tarjeta, nos estaban pidiendo una tarjeta, es decir, no tenían ninguna. Acá llegamos a la pregunta no del millón, de los 10 millones, que lo vamos a profundizar mucho y que lo venimos profundizando desde hace tiempo, como decía César, haciendo una secuencia histórica e incluso para los que son memoriosos, si recuerdan, incluso lo venimos haciendo con César al margen de ATASIC, lo venimos trabajando ya de antes de hacer estos trabajos con ATASIC en congresos de CARCLU y de AMBA. ¿Qué representa? ¿Qué vínculo tiene la gente con la tarjeta? Fíjense, los descuentos, esto se daba con mucha importancia en el segmento C2, también en el ABC1, él le sirve cuando no tiene efectiva, básicamente en los sectores bajos, como igual el ayudarle a vivir hasta que cobra, el conseguir cuotas que para el C3, para el media baja, es muy importante porque no se puede comprar heladera, y ya se le rompió la heladera, lo salva en las urgencias, que también patrimonio del D1 y del D2, es más seguro que andar con la plata encima, eso sí, es un atributo preponderante, el instrumental es preponderante en el ABC1 y en el C2, y acá lo que hicimos fue
volver a aplicar un modelo que también para los memoriosos, esto incluso si lo buscan en YouTube, se dio en un programa también sobre tarjeta al que se lo dedicaron enteramente a esto, en donde una de las pocas, yo no soy mediático, pero una de las intervenciones mediáticas que tuve, en donde me pidieron que los pusiera. Lo pueden encontrar en YouTube, ahí está desarrollado, fueron 20 minutos, que para la televisión es un montón, en donde pudimos aislar, salir de los modelos convencionales que eran muy buenos para Estados Unidos o para Europa, pero no servían para nosotros, en donde determinamos que había 3 vínculos que incluso podían coexistir. El vínculo instrumental, es decir, ¿qué funcionalidad tiene la tarjeta para mí? El vínculo especulativo, ¿qué beneficio me da? Un descuento, una promoción. Y el vínculo emocional, lo afectivo, me salva en una urgencia. Esto está reflejado en esa tarjeta que de golpe a nosotros, los que estamos participando en este evento, nos cuesta imaginarlo, pero para el D2, que de golpe tiene que comprar un antibiótico que le sale 1.000 pesos y no tiene los 1.000 pesos y paga en la farmacia porque su hijo tiene mucha fiebre y tiene que comprar el antibiótico. Eso es vínculo emocional. Esto lo vamos a retomar en las conclusiones. Bueno, acá viene un cuadro que todo depende con qué positividad o negatividad lo veamos. Pensemos que estamos hablando del año de la pandemia. La penetración total de la tarjeta es del 51.2, estos son usuarios únicos, son personas, o sea, en el momento del estudio el 51% de la gente tenía una tarjeta de crédito. Ahora, cuando lo comparamos con lo que vemos acá, la serie histórica, vemos que hubo una caída. Hubo una caída de 660.000 tarjetas, y esto fundamentalmente fue por gente que se la sacaron, o directamente porque no podía pagar, obvio, o también podía ser porque no podía pagar los intereses que se le iban acumulando. Esto dicho en términos más, como diríamos en criollo, significa gente que entró en la espiral del pago mínimo, y entrar en la espiral del pago mínimo, todos sabemos muy bien, la pelota que se podía acumular. La otra pregunta de los 10 millones era, ahora, usted, ¿por qué no tiene tarjeta de crédito? Y entonces acá empezaron a aparecer cosas muy interesantes. En primer lugar aparece el tema de los requisitos. O sea, hay 3 de cada 10 que directamente no pueden acceder por los requisitos. Y acá aparecen lo que yo le mencionaba a alguien. O sea, tenía, pero el emisor se la sacó porque no la podía pagar. Está el que la canceló porque no pudo pagar los intereses. Y después, acá estarían, después vamos a retomar esto enseguida en las conclusiones, los que serían los no usuarios estructurales. Es decir, gente que ya automáticamente nos antepone una barrera a la tenencia de la tarjeta, que es los que dicen que no tienen comercios que no aceptan la tarjeta de crédito, comercios que no aceptan la tarjeta de crédito. Ustedes saben muy bien, sobre todo en ciertos lugares del interior, ciudades de tercer o cuarto orden, pueblos, tercer cordón del suburbano, etc. La desconfianza hacia el sistema y a las tarjetas, el concebir que con la tarjeta de crédito es más caro, todos sabemos todavía que sigue existiendo el recargo, y el no querer pagar gastos y renovaciones. Este sería, ya les digo, el segmento de no tenencia estructural. También les preguntamos espontáneamente cómo le gustaría a la gente que fuera la atención futura en los emisores de tarjetas. Y acá saltaron enseguida con el tema de los turnos, que se puede ir sin turno para hacer personalmente los trámites. Fíjense que después aparece la posición antagónica, pero con un predominio de un 18% neto, claro, a partir de la tendencia de querer ir sin turno,
y el tema de que se puedan hacer más trámites por canales digitales. Tanto la aspiración de poder ir sin turno como el hecho de poder hacer más trámites por canales digitales se dieron fundamentalmente en la BC1 y en el C2. El otro cuadro que retomamos y actualizamos fue una investigación que nosotros presentamos en el Congreso Internacional de Tarjetas ya hace unos años sobre la segmentación actitudinal respecto a la tecnología. Esto lo presentamos en el año 2018. Lo que hicimos en este caso fue partir de ese modelo como hipótesis de trabajo, pero lo que hicimos fue actualizarlo en función de no solamente de qué valores, qué representatividad tenía cada uno de esos segmentos, sino de si seguían existiendo o no, si aparecían otros segmentos. En una palabra, estos son los segmentos que hoy se dan en la segmentación actitudinal. O sea, estamos hablando específicamente, cuidado con el contexto, de manejo financiero con la tecnología. Esto no es mirar un videíto o jugar con el celular, ¿sí? Esto es manejarse con la tecnología en el ámbito financiero. Bueno, hay un hálito de esperanza, es un 30% de tecnológicos. Esto es muy interesante para considerarlo. Igualmente, también hay que tratar de no caer en lo que uno lee todos los días, que lee las secciones de tecnología en los diarios, sobre todo en los diarios de especialización financiera, económica, y uno cree que el mundo es tecnológico, ¿no? No. Acá, de movida, hay un 30%, que es gente que se identifica con la tecnología financiera, piensa que es más cómoda, piensa que es más práctica. Luego aparecen los refractarios. Los refractarios son las personas que se niegan a cualquier cambio. Acá, concretamente, con la tecnología financiera, tiene miedo a equivocarse o que se equivoque el sistema. Esta gente no va a aceptar ningún tipo de cambio porque son los que no quieren salir de su famosa zona de confort. Luego aparecen los socializadores. Acá, sobre todo, los emisores no bancarios, me van a entender específicamente, y los bancarios que tienen gente que practica conectividad emocional con los clientes cuando van a la sucursal, y es gente que le gusta tratar con humanos y son los que nos cuentan que el nieto la semana que viene termina el secundario o que hace la primera comunión o que su hija tiene un cumpleaños de 15 y que quiere pedir un préstamo. Esta gente no quiere la tecnología, no porque tenga algo contra la tecnología, sino porque ama el contacto humano. Y luego tenemos los antitecnológicos, acá la palabra la pusimos con toda propiedad, porque es gente que realmente desconfía de la tecnología. ¿Por qué? Porque piensa que lo pueden estafar, ya sea el emisor, ya sea el banco, o también ser víctima de un fraude cibernético. Ustedes vieron cómo todos los días en los medios aparecen estafas, incluso saben que estadísticamente, cuantitativamente, aumentaron los fraudes cibernéticos con la pandemia. Están los disruptivos, que es gente que le gustan los cambios, pero no cualquier cambio y en cualquier dimensión. Entonces, cuidado. Después lo vamos a retomar en las conclusiones. Es gente que por ahí quiere un cambio, pero no quiere un cambio en lo financiero. Y luego está el término de los desconfiados. Esta gente ha sido golpeada por todo lo que ha pasado en el 2001, el corralito, etcétera, etcétera. Entonces, desconfía ya concretamente del sistema. Yendo a las conclusiones que son muy abarcativas dentro del contexto que tenemos que trabajar, ¿se dan cuenta ahora por qué yo les decía que
hay que contextualizar el tema de los medios de pago. Por eso lo puse como primera diapositiva en el caso de las conclusiones. No podríamos entender todo lo que pasó si no entendemos a la gente como seres humanos, con pensamientos, con emociones, con expectativas, con valores. Digo esto porque, insisto, no es una crítica a la gente de nuestro sistema financiero, pero sin querer queriendo, uno está todo el día trabajando en esto, uno está todo el día pensando en cómo puede mejorar tal producto, tal beneficio de la tarjeta, tal experiencia del cliente, etcétera, etcétera. Y entonces uno lo que cree, sin darse cuenta, tiende a considerar a la gente, no conscientemente, no conscientemente, pero conscientemente como números, como porcentajes, como, esto dicho sin ninguna connotación ideológica, como una planilla de Excel. Pero no es así. La gente tiene todo eso que dijimos, emociones, sentimientos, etc. Entonces, yo tengo que entender, todo lo que voy a hacer yo va a ser percibido por la gente y decodificado en función de todo eso que la gente tiene como humano. Oiga, como humano, con sangre, huesos y carne, no como número. Fíjense, una cosa muy simple. Yo puedo planificar perfectamente cuándo voy a lanzar, qué voy a proponer en un beneficio, etcétera, etcétera, en un producto financiero. Sin embargo, la gente no sabe qué va a hacer mañana. Fíjense, la gente no puede planificar. ¿Por qué? Por la incertidumbre. Fíjense, hasta la cosa más simple, y alguien de golpe dice, llegó la vacuna. ¿Llegó la vacuna? No, no llegó la vacuna. ¿Por qué? Y porque, ojo, insisto, esto no es ideológico, es científico. Porque existe la infraestructura. El otro día, una autoridad muy importante decía, tenemos la estructura, pero no tenemos las vacunas. En una palabra, si ni siquiera podemos planificar eso, ¿cómo vamos a poder planificar nuestra vida? Entonces, la gente va a recibir todo lo que nosotros le propongamos, sin saber qué va a hacer dentro de un rato. La gente va a recibir lo que nosotros le vamos a proponer en un contexto de gran vulnerabilidad. El ser humano se siente débil. El ser humano se siente que está indefenso ante la realidad. ¿Por qué? Porque de golpe los medios nos bombardean y de golpe dicen, no, pará, están bajando las muertes. Pero ojo, porque también está la cepa británica y está la cepa de Hong Kong. Perdón, y la vacuna esta, sí, la vacuna esta sirve, pero no cubre la cepa británica. O la vacuna esta sirve, pero no está aprobada para mayores de 60. ¿Se dan cuenta? Uno lo ve como noticia y lo puede analizar fríamente. Yo hace muchos años que vengo analizando los medios de comunicación desde cuando investigaba en la universidad, y yo no analizo fríamente, pero la gente no analiza fríamente. La gente lo percibe sintiéndose débil, porque, fíjense, hace un momento dijimos incertidumbre, y ahora dijimos debilidad. Este es un cóctel explosivo. Todo eso, ¿qué generó? Un impacto social tremendo de la pandemia. Un epidemiólogo muy famoso a nivel internacional dijo, la pandemia ha sido, grábense esto, el estresor social más grave que ha tenido la humanidad hasta el presente. Repito, esto es muy importante, estresor social. ¿Por qué? Porque la gente de golpe no sabe qué consecuencias va a tener esto. Es decir, de golpe dicen, sí, pero fulano se cuidó y le agarró igual, o a mi primo le agarró, pero le pegó suave, pero a mi hermano le pegó fuerte. Es decir, esto genera permanentemente un sentimiento de angustia en la gente, de estrés, que, cuidado, esto es una cosa muy importante, y se los digo sobre todo hoy en día que hablamos tanto de equidad de género
pero acá voy a seguir con la equidad de género. Me tocó trabajar y siempre defendí el tema de la equidad de género, pero acá voy a hablar en contra de los hombres, que las mujeres pónganse contentas. El hombre teóricamente, ¿se acuerdan que antes peyorativamente y discriminadamente hablaban de la mujer como sexo débil? En realidad el sexo débil es el hombre. Está probado que el hombre ante situaciones límites tiene menos resiliencia que la mujer, duelos, separaciones. Fíjense, está probado que ante el COVID, todavía no se sabe por qué, pero el sistema inmunológico de la mujer es más fuerte que el hombre. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay muchos hombres que lo niegan, y dicen, no pasa nada, esto ya terminó, etcétera, etcétera. Pero cuidado que en muchos hombres también la pandemia tuvo un impacto tremendo. No consciente, pero subconsciente, que para el caso es lo mismo. Entonces, por todo el mito de que el hombre fuerte se la banca, no reconoce sus emociones, reconocer las emociones es debilidad, todo eso que ya no va más y que por suerte los millennials y los centennials lo están cada vez combatiendo más y lo están superando cada vez más. ¿Qué pasa? La única diferencia que tiene es que es un gran estresor social, pero lo único que hace es que impacta por el subconsciente. Son negacionistas. Dicen, no, yo no uso barbijo, no, yo me encuentro con los amigos, nos encontramos, comemos un asado, etcétera, etcétera. Esto ya pasó, o esto es un invento, etcétera, etcétera. Pero en realidad tienen una gran angustia. La única diferencia está que son negacionistas porque el ser humano, dijimos, el cerebro está preparado para sobrevivir. Y hay gente, más hombres que mujeres, no están preparados psicológicamente para sufrir tanto tiempo. Pensemos que lleva un año de la amenaza, el temor de que me puedo morir, me puedo contagiar. Entonces, lo más fácil que es negarlo. Pero cuidado, que como dice el sabio dicho, la procesión va por dentro. Eso va horadando el subconsciente de la persona y genera un impacto muy grande. Es más grande que el que no lo reprime, porque está probado que la represión de las emociones, en este caso el miedo, la angustia, causan un defecto negativo mucho más grande que la persona que sí reconoce que tiene miedo, que tiene temor, pero lo maneja. Es un tema que ya vamos a retomar la próxima vez, en el próximo encuentro, que es, lo dijo esta gran autoridad en este momento, que es Harari, que llegó a hablar de que una de las herramientas, ya vamos a hablar de eso en la próxima reunión, una de las herramientas para sobrevivir al mundo que viene es la inteligencia emocional. Y precisamente una de las cosas claves para poder manejar esta situación es la inteligencia emocional. Bueno, la otra cosa que vimos es el crecimiento de la tarjeta de débito. Esto fue muy importante, estuvo muy acelerado por el tema del IFE. El IFE permitió que 8.900.000 personas pudieran acceder a ese beneficio, obviamente con su cuenta, crecieron por eso las cuentas, pero cuidado, no los quiero tampoco, por eso dije lo de no brindar con una copa de champán, y ahora lo retomo, no brindemos todavía, porque vamos a ver un tema interesantísimo en la próxima reunión, que es el tema de la subbancarización. No quiero develar quién es el asesino de la novela, será el mayordomo, será la institutriz, no lo voy a decir, pero realmente no es un número para ponerse contento, porque está hablando de que hay más tarjetas de débito, hay más inclusión, pero insisto, cuidado que hay un fenómeno oculto que es el de la subbancarización. La otra cosa importante es el tema de nuestra querida tarjeta de crédito. Los que son de la generación nuestra entienden por qué digo querida tarjeta de crédito. Los millennials y los centennials ya la van a querer, aunque tome otros formatos, aunque se llame de otra manera, el concepto, el valor de lo que es nuestra querida tarjeta de crédito va a seguir existiendo. Bueno,
Acá vimos una cosa muy importante, vimos cómo tenía un vínculo emocional muy importante para permitir llegar a fin de mes, para salvar en urgencias, para poder hacer que la persona ante una necesidad de efectivo pudiera tener un elemento que lo pudiera salvar, pero también vimos lo que podía significar desde el punto de vista de los beneficios y lo que podía significar desde el punto de vista de lo instrumental, de la practicidad. Acá viene todo el tema de la tecnología. Pero cuidado, hablemos de los niveles de inclusión. Cuidado con los niveles de inclusión, vimos cómo bajaban de una manera muy importante en los años anteriores, vimos cómo bajó este año a nivel global y ahora les tiro otra, que es muy importante. Cómo va variando de acuerdo a cada nivel socioeconómico. Ese 51% que tenemos es un promedio, pero ustedes vieron que hay muchas medias aritméticas que son engañosas. Matemáticamente, obviamente, son válidas totalmente, estadísticamente también, ¿no? Pero esto es como la media aritmética de un país que tiene un ingreso per cápita muy alto, pero con una gran desigualdad social. Bueno, acá pasa lo mismo. Si yo les digo, ¿qué pasa con el ABC1? Y el ABC1, el 97% tiene tarjeta de crédito. Y el C2 90% tiene tarjeta de crédito. ¡Qué grande! Vamos bajando. Y el C3, y casi 3/4 partes, el 73%. Pero de golpe llego al D1 y fíjense el salto que pego, el 37%, prácticamente la mitad del C3. Y llego al D2 y tengo el 12%. Se dan cuenta que falta mucho. Yo veo mucha gente, que esto, insisto, no es una crítica al sistema, pero veo mucha gente que habla en los medios, gente del sistema, y habla así porque la inclusión, vamos a ver, la FinTech hablan mucho también de inclusión, pero cuidado, ¿de qué inclusión estamos hablando? Porque se ha avanzado mucho, pero falta avanzar muchísimo, sobre todo en esos niveles, en los D1 y el D2, que todos lo saben, no se lo tengo que venir a enseñar a ustedes, que son la parte más ancha de la pirámide socioeconómica. Esto va a implicar que hay que potenciar el vínculo con la tarjeta de crédito. Es decir, el vínculo es un vínculo que tiene características muy emocionales, de acuerdo a las dimensiones que vimos de nuestro modelo, en el D1 y en el D2, tiene una dimensión emocional e instrumental en el C3, porque especula con todo lo que sea beneficios, pero está ligado a la tarjeta. En el C2 hay una dimensión especulativa por los descuentos y también instrumental por la practicidad, por la seguridad, y en el ABC1 es netamente instrumental por el hecho de tener un elemento de seguridad, un elemento práctico. Ahora, falta mucho para trabajar. ¿Por qué? Porque si trabajamos el tema de los requisitos, yo sé que este no es el momento difícil, pero acordémonos que había un 33% de gente que realmente no podía acceder por el tema de los requisitos. Pensemos que hay un 42%, yo estoy integrando y elaborando la información que vimos, hay un 42% de gente que tuvo que dejarla. ¿Por qué? Porque no podía pagar los intereses o porque se la sacaron. Esto en la medida en que la situación económica empiece a tener un amanecer provisorio, vamos a poder rescatar a parte de esta gente y volverla a traer a la tarjeta de crédito. Y afortunadamente el diagnóstico final es positivo porque vimos que solamente había un cuarto de gente de todo ese total, que había un 25% de gente que era la que estructuralmente
se negaba a usar ya por principios, por creencias, falsas creencias, pero creencias al fin, por sus creencias, se niega a aceptar la tarjeta, pero es 1 de cada 4. Eso evidentemente habla de que tenemos que aumentar la conectividad emocional, hay que trabajar en insights, la gente de marketing, de comunicación, sabe muy bien de lo que estoy hablando, para que la gente se identifique más con lo que yo les propongo de mi tarjeta, para que diga, esta es mi tarjeta. Hay que conectarse más emocionalmente, no voy a dar una marca, pero hay una que lo está haciendo, y es el hecho de sentirse que uno está cerca de la gente, que la gente sepa que cuando necesita a alguien está nuestra tarjeta, o sea, que la acompañamos, todos los que me entienden saben de quién estoy hablando. Bueno, hicieron un ejemplo para que todos lo imitemos. En una época se hacía mucho más. Hay un emisor no bancario que lo hace muy bien también, lo dejó un poco a hacer ahora. Y por último está el hecho de cómo voy a trabajar todo eso de generar vínculos para poder hacer que la gente tenga experiencias positivas. Vieron que hoy se habla de experiencia del cliente. Bueno, precisamente lo que tenemos que generar para potenciar el vínculo es generar experiencias satisfactorias de la tarjeta. Acá también hay un emisor que ha trabajado mucho en eso, pero todavía es un capítulo en que todavía falta trabajar bastante. Y por último, para finalizar, les quería comentar, y esto es muy importante y lo vamos a retomar en el próximo encuentro, el tema de que tenemos que armonizar la tecnología con la personalización. Es decir, de nuestra segmentación actitudinal rescatamos a ese 30% que son los tecnológicos. Esa es nuestra base de apoyo. Cuidado, con esa gente hay que saber, ¿quieren tecnología para todos los servicios? ¿No? ¿Para qué servicios quieren tecnología? Con los disruptivos hay que ver, son disruptivos, quieren el cambio, pero ¿quieren el cambio para la tecnología financiera? ¿O quieren el cambio para jugar con el celular o para darle otros usos para el celular, pero no un uso financiero? Entonces, hay que armonizar eso, hay que dirigirse obviamente más a la gente joven, pero cuidado, atención, gente de marketing, gente de comunicación, cuidado que ahora hay un antiedadismo. Saben que el edadismo es el prejuicio, la discriminación que hay contra la gente, lo que se llaman hoy adultos mayores. Cuidado que ahora hay cada vez más adultos mayores, sobre todo en el ABC1 y en el C2, que se están volcando a la tecnología. Entonces, no los marginemos a esos. Donde más va a haber que trabajar, obviamente, va a ser en el D1 y en el D2. Entonces, tratemos de armonizar la tecnología con la personalización, que en ciertas tramitaciones, en ciertas gestiones, haya un humano, aunque no sea presencial, una voz que no atienda y no, como dicen los adultos mayores, un disquito, que haya un humano y que ese humano nos proporcione una estrategia que nos permita sentirnos más personas. Esa gente se siente más persona cuando la trata una persona, siente que no la están tratando con un número. Bueno, espero verlos en el próximo encuentro, y esto no lo digo como una formalidad, yo realmente disfruté en el verdadero sentido de la palabra, y los que me conocen saben que hablo con propiedad, disfruté el compartir este momento con ustedes, y digo que espero verlos porque realmente hay temas muy interesantes. En la próxima reunión vamos a retomar esto de los usuarios, vamos a ver qué pasa con la fintech, cómo las ve la gente, qué pasa con la nueva pirámide socioeconómica, cómo cambió, qué pasa con las nuevas tendencias digitales, y concretamente vamos a ver cómo hacer para acercar a la gente cada vez a más personas a la digitalización financiera. Bueno, de nuevo, fue un placer, les mando un saludo a todos. Y bueno, Enrique, espera, porque no terminamos. Hay preguntas. Por eso digo que ahora estoy a disposición de ustedes
para todas las preguntas. Te agradezco que hayas vendido también la próxima presentación. O sea, sí, las cosas que comentaste que vamos a ver son muy, muy interesantes. Bueno, muy claro como siempre. Me han hecho llegar por privado algunas preguntas que te quiero, y las reformulé un poco y las englobé en una grande, que es algo que a mí también me preocupa, que tiene que ver con la inclusión financiera. Y la pregunta sería una cosa así: ¿cómo se puede intensificar la inclusión financiera a través de los medios de pago y en particular por el análisis que vos hacés de los segmentos actitudinales, ¿no? La inclusión financiera es algo de lo que se habla mucho, vos lo mencionaste a lo largo de toda la charla, con el gobierno lo vivimos hablando, es uno de los puntos centrales en los diálogos que tenemos, cómo mejorarla, con lo cual, bueno, me gustaría tu opinión. Bueno, en realidad esa no es una pregunta, es una multipregunta. Sería poco serio y sería una falta de respeto a todos los que están participando de este evento, y sería muy soberbio de mi parte pretender contestarla ahora en los minutos que tenemos. Pero voy a dar una síntesis. Es imposible, porque es una respuesta multidimensional. Precisamente es lo que vamos a ver en la reunión. Lo que les puedo dar son los títulos. ¿Vieron cuando uno está apurado leyendo el diario? Porque todos leemos 5, 6, 7 medios por día. Entonces vemos el título y el copete. Bueno, les voy a dar, como dicen los periodistas, el título y el copete. Acá hay que trabajar con variables estructurales y con variables contextuales y con variables actitudinales. ¿Por qué? Porque el tema es, yo planteé en la primera diapositiva propiamente dicha, la que presenta el cuadrito de los círculos concéntricos, que hay que trabajar sobre la cultura y sobre los niveles socioeconómicos. Entonces, ¿qué pasa? El gran tema es, no puedo hacer un tratamiento uniforme, por eso no hay una respuesta única. Tengo que trabajar de acuerdo, y por eso hablé de los insights, de cómo tengo que comunicarme con cada segmento y según su cultura. Por eso hay que hacer, hoy en día, afortunadamente, las redes son una gran herramienta, tengo que hacerlo subsegmentando, es la única manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, no me van a entender. Porque les pongo un ejemplo. Ese tipo que es una persona de un pueblo originario que recibió un IFE de Jujuy o del Chaco, díganme, ¿le puedo hablar igual que a una persona del mismo nivel socioeconómico, pero que vive en Palermo? No. Hay diferentes culturas, hay diferentes niveles socioeconómicos, hay códigos, esa gente comparte otros códigos. Ustedes piensen que estamos hablando de la inclusión, pero los que trabajamos, vos, César, por ejemplo, que has recorrido prácticamente todo el país como el caso mío, de golpe hay lugares en que la gente no solamente no tiene tarjeta de crédito, tiene tarjeta de débito, pero se la da al almacenero del pueblo para pagar la libreta, voy al ejemplo extremo, ¿no? Para pagar la libreta, y el almacenero junta las tarjetas de toda la gente de ese pueblo que tiene libreta con él y la va a cobrar al cajero automático. Piensen lo que puede ser eso, que una persona del mismo nivel socioeconómico que vive en la capital, que no tiene libreta, que tiene un ingreso muy reducido, pero que va al cajero automático y listo, o que va al supermercado y paga con esa tarjeta. Entonces, hay que trabajar con cómo voy a comunicar, qué beneficio le voy a ofrecer, porque hay beneficios que puede valorar un segmento y otro segmento no lo puede valorar. Pongo un ejemplo muy concreto. Nosotros decimos, y fíjense que estoy hablando de inclusión financiera no solamente con la tarjeta de crédito, sino con la tarjeta de débito. Por eso le dije, no brindemos con champán. Las cosas importantes, un maestro mío decía, hay que decirlas 3 veces. Yo las dije 2, pero ahora me dio un pie con esta pregunta, la digo por 3ª vez. No brindemos con champán, porque voy a adelantar algo. No voy a decir que el asesino es el mayordomo, pero voy a dar una pista
que puede decir que el asesino sea, que Paredes sea el mayordomo. Ojo que a veces cambia, pero acá no va a cambiar. La subbancarización. Hay gente que, por ejemplo, tiene tarjeta, pero la usa para sacar toda la plata de golpe y nada más, como muchos jubilados. Piensen lo que fue a principios de abril esa locura que explotó en los medios porque había gente que hacía 3 cuadras de cola para sacar plata del cajero automático. Y lo que es todavía más llamativo todavía, cuando nosotros hicimos el exploratorio, y por eso voy a adelantar algo, por eso me hicieron esta pregunta y es muy linda, pero no quiero mostrar todos los naipes ahora, pero lo voy a decir, un descubrimiento muy importante que hicimos, esto que le voy a decir es kafkiano. Hay gente que teóricamente está incluida financieramente porque tiene una cuenta. Tiene una cuenta porque tuvo el IFE, por ejemplo. Pero quieren que les diga una cosa, ¿por qué es kafkiano? Porque esa gente no sabe que tiene una cuenta. Parece un chiste, ¿no? Sobre todo a ustedes, que son todos expertos y que hace mucho tiempo que están trabajando en el sistema. ¿Por qué? Porque él siente que percibió un beneficio, pero no sabe que está bancarizado. Esa persona está subbancarizada, como el que va y saca toda la plata. Entonces a la gente le preguntamos, se lo preguntamos de distintas maneras, jugamos con la psicosemántica en el exploratorio. Primero vos le decís, si está bancarizado, no sabe lo que quiere decir. Se lo tenés que preguntar de distintas maneras que no tengo el tiempo ahora para explicarlo, porque es muy motivacional la cosa. Pero cuando desguazamos el insight y hablamos con esa gente me está diciendo, yo no estoy incluido, yo no estoy bancarizado. Entonces, de golpe, va a haber que también que aumentar cosas ínfimas, que parecen ínfimas para nosotros, pero hay gente que de golpe no va al cajero automático y no usa la tarjeta porque directamente sabe que puede ir a un cajero automático, pero está en el tercer cordón. Y en el tercer cordón, la gente que trabaja en ese tema de redes sabe muy bien que la red de distribución deja mucho que desear en muchos sectores. Entonces, por ahí el tipo no puede ir, primero pues no tiene auto como nosotros, entonces no me funciona el cajero que está a 4 cuadras que fui con el auto, y con el auto me voy a otro que está a 7 cuadras. No, este tipo tiene un cajero a 35 cuadras y no tiene auto. Y encima no puede tomar el colectivo porque no es personal esencial, entonces no puede ir al cajero. Fíjense, todas las cosas, encima, les pongo este ejemplo con toda intención, porque encima, fíjense que hay que modificar cosas estructuralmente, pero hay cosas que tampoco las podemos modificar a gusto y piacere porque tenemos las limitaciones de la pandemia. ¿Se dan cuenta por qué el último circulito de la influencia era el de la pandemia? Yo fui marcando los 3 circulitos, ¿no? La cultura, la subcultura, el nivel socioeconómico y la pandemia. Más no, el detalle y la fundamentación va a venir en la prueba. Bien. Muchas gracias, Enrique, nuevamente. Bueno, muy interesante todo. Gracias a todos los participantes. Como les aclaramos en la invitación, estarán recibiendo un link al que podrán acceder para ver la grabación de esta presentación, tanto para quienes hayan participado o si lo quieren distribuir internamente dentro de las organizaciones para que lo vean. Bueno, nos encontramos nuevamente el próximo miércoles 10 a las 11 horas para abordar el tema, la segunda parte de usuarios y el tema comercios. Y ahí vamos a ver las conclusiones de todo el trabajo. Así que bueno, muchas gracias nuevamente, un fuerte abrazo para todos y que tengan buena semana.